Muy bien, quizás les aparezca un anuncio que si desean continuar grabando la sesión, ya que a veces necesitamos escuchar de ustedes, obtener permisos para poder grabar la conversación. Como es muy poco el tiempo y tenemos mucha información que ofrecer, posiblemente entonces no va a haber conversaciones privadas o confidenciales, así que yo creo que no va a haber ningún problema en esta cuestión de grabarlo. Pues muy bien, entonces vamos a comenzar este taller, ya que tenemos dos temas bastante importantes dentro de nuestro ministerio y en ellos queremos trabajar los elementos importantísimos para todo liderazgo. Como ustedes ven, es bien importante que en nuestro corazón, en nuestro ser, engranemos y creamos en la palabra liderazgo y la apropiemos en nosotros mismos, como nos dijo el obispo Elizondo en la clase pasada, porque tanto el llamado que Dios nos hace como también la misión a la que nos envía no se va a realizar al menos de que nosotros obtengamos esa actitud de que ya no vamos a ser servidores. Bueno, sí somos servidores en las parroquias y ofrecemos un servicio, pero vamos a empezar a tomar la vanguardia para ser un poquito más protagonistas dentro de la Iglesia de Estados Unidos, la cual necesita de todas nuestras habilidades y nuestros dones. Así que vamos a comenzar con el curso de la parte de las relaciones humanas. ¿Y qué son las relaciones humanas? Las relaciones humanas es la capacidad de desenvolvernos y darnos a conocer con otros individuos. Y esto normalmente lo hacemos intuitivamente, innatamente, desde que nacemos ya estamos en relación. O estamos en relación con nuestros papás, o estamos en relación con nuestros hermanos, después lo expandemos a la familia, después de la familia encontramos amigos y dentro de los amigos se va expandiendo todos esos horizontes y lo más importante es entonces que siempre estemos en relación. Esta relación se va a llevar a través de la regla de oro. Para nosotros, que somos líderes católicos, no podemos trabajar como líderes, al menos que aprendamos la fórmula y la regla que nos da Jesús en San Mateo en el capítulo 7, versículo 12. ¿Y qué es esa regla? Que todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, primero que nada, háganlo ustedes por ellos. Es fundamental que nosotros al relacionarnos con los demás, tratemos a los demás como queremos que nos traten. Y hay una regla de platino que utilizan los grandes oradores que promueven la solicitud en las agencias, etcétera. Y la regla de platino es que tratemos a los demás como quieran ser tratados. Y esto es un poco más difícil, ya que pues estoy consciente de yo cómo quiero ser tratado. Qué difícil es saber cómo la otra persona quiere ser tratada, más nosotros a través de nuestro desarrollo personal y nuestras habilidades vamos a aprender a detectar cómo los miembros de mi parroquia, los miembros de mi grupo, los miembros de mi ministerio van a ir necesitando que yo los trate porque así les gusta que los traten. Un ejemplo muy claro es en el sentido de que a veces tú quieres una comida y como a la persona que cocina le gusta hacerla de una manera y así le gusta a ella, pues piensa que ya con ofrecernos lo que a ella le gusta nos va a gustar a nosotros y no es necesariamente. Algo que ustedes se burlan mucho de mí es que a mí no me gusta la cebolla y por eso tengo que comunicar en todas las parroquias que si me van a invitar a un taquito, no le echen cebolla, ni así de chiquita picadita. Entonces, ¿por qué? Porque pues me quita el sabor y pues prácticamente no como. Pero si yo no se los comunico, ustedes jamás van a saberlo. Entonces, una persona, por ejemplo, Jorge, que es de mis cuates, o Liliana, voy a Kent y entonces me hacen un platillo de frijoles y de fajitas que son más cebolla que fajitas.
híjole, si ellos no sabían lo que yo prefería, entonces el trato conmigo pues va a tener una connotación un poquito negativa porque no me voy a comer la comida y ellos se van a sentir. Entonces aquí, no sé si ustedes recuerden, si son más o menos de mi edad, van a conocer a este personaje que se llama Mafalda. ¿Y qué es lo que dice Mafalda? Es en el sentido que en las relaciones humanas, la comprensión y el respeto es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, dentro de la Iglesia Católica, no creer que uno es mejor que nadie. Y yo creo que esto en ninguna parroquia de aquí de la región 12 sucede eso. Nadie se cree más que nadie, todo mundo nos creemos igual, somos absolutamente buenos cristianos. No, hombre, nos la pasamos, pero bien a todo dar porque tenemos mucho respeto de unos por los otros. Así que entonces entramos al siguiente elemento, que son las tres tipos de aceptaciones que nosotros necesitamos desarrollar para podernos comunicar y relacionarnos con los demás. Estas aceptaciones son tres niveles. La primero, la aceptación de mí mismo como yo soy, soy, con lo que tengo, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que creo, con lo que hago, etcétera. Entonces, esta aceptación de mí mismo es uno de los puntos principales. Si tuviéramos el curso completo que fuera intenso, haríamos unos ejercicios de conocimiento personal, tanto de mi temperamento como quizás de mi personalidad o quizás de mi propio desarrollo personal, para que yo me fuera conociendo y aceptando a mí mismo. Luego viene la aceptación de los demás y por último, la aceptación por los demás. Estos tres elementos van a ser fundamentales en nuestra relación humana con todos aquellos que trabajan en la parroquia, asimismo con nuestra familia, en la sociedad, en la comunidad y con todas las cosas que nosotros hacemos. Y vamos a ver lo más difícil a veces, porque creo que más o menos la relación con los demás, el aceptar a los demás o el aceptar el ser aceptado por los demás, a veces como que no nos cuesta tanto trabajo o es más obvio, ya que hay influencias externas. Pero la aceptación de mí mismo, la autovaloración, el autoconocimiento, la autoaceptación, es una de las cosas que nosotros tenemos y luchamos bastante, puesto que las ciencias y a veces la misma fe no nos dan esos espacios para irnos conociendo a nosotros mismos y es un esfuerzo muy profundo que cada uno de nosotros tiene que tomar por iniciativa propia. Así que en muchas ocasiones, y sobre todo latino, y si hay muchos mexicanos aquí, ustedes van a ver que el mexicano es el más incógnito de todos los latinos, ya que a nosotros, debido a nuestra cultura y nuestra situación de conquista, aprendimos a esconder nuestros sentimientos desde un principio, de tal modo que jamás decimos lo que somos y escondemos nuestro verdadero yo de muchas maneras. Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, habla de estas situaciones en el cual la idiosincrasia del mexicano es siempre decir lo que no es. Por lo tanto, nosotros como mexicanos decimos cosas que suponemos que la gente espera que nosotros digamos. No sé si en otras culturas latinas también esto está manifestado, pero yo lo veo mucho más en el mexicano. Si estoy en un grupo donde hay salvadoreños, venezolanos, peruanos, hondureños, puertorriqueños y mexicanos, como que me puedo yo relacionar más con aquellos que no son de México que con los de México, porque, oye, ¿quién eres tú? No, pues no sé. Bueno, ¿quién quiere ser? Pues lo que Dios quiera. Y evadimos el nosotros decir de realmente lo que somos, porque así nos enseñaron a ser desconfiados, a no darnos a conocer, etcétera. Y venimos a desarrollar un teatro de nuestra vida en el cual representamos roles que el entorno nos encarga. Así que somos muy buenos en la parroquia, pero ya adentro de nosotros mismos somos otra persona que quizás sea distinta en el hogar, etcétera. Y esto sí ya es un poco más común en todas las culturas que nosotros nos encargamos. ¿Qué
Importante es para nosotros no ocultar nuestros verdaderos sentimientos. Para que nosotros seamos líderes en la parroquia, tenemos que aprender esa inteligencia emocional y poder dominar esos sentimientos y que lo que nosotros, que nuestras acciones realmente compaginen con los sentimientos que nosotros estamos sintiendo en esos momentos, puesto que si ocultamos esos sentimientos, entonces estamos faltando al amor, al mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque pues no estoy amándote a ti como amo a Dios y por lo tanto ese amor propio pues no se realiza porque ninguno de los tres elementos están unidos. Nuestras acciones muchas veces difieren de nuestras palabras y esto también hace demasiado daño. Imagínate entonces en nuestra familia, cuando nuestras acciones difieren de nuestras palabras, decimos una cosa y hacemos otra, nuestros hijos nos tachan de locos, nos tachan de hipócritas y cuando llegan a la juventud nos lo dicen en nuestra cara y nosotros nos sentimos mucho, más ellos realmente no tienen filtro para decirnos cómo nos ven. Por eso a mí me encanta trabajar con jóvenes, ya que los jóvenes te van a mantener joven y honesto. Eso es una de las cosas tan bonitas de trabajar con jóvenes. Más, no todos aguantamos que nos digan las cosas como deben de ser. Si tan solo, y a veces tan solo existimos como una respuesta a la demanda de los demás. Fíjense el día de hoy, si ustedes terminan el día de hoy súper agotados y súper cansados, excepto los de North Carolina que van 3 horas adelante de nosotros, pues a esos sí les damos un poquito más de chance, porque pues ni modo, ya son 3 horas adelante, ya casi son las 10 de la noche para ellos. Entonces, ellos sí tienen chance de cansarse. Pero el cansancio de nosotros es por el rol que estábamos poniendo. En la parroquia teníamos que poner la sonrisota, poner la cara de niño bueno, poner la mejor cara que nosotros tenemos, hacer un buen trabajo en la reunión, cantar excelente en el coro, pero llegando a la casa se nos quitan las máscaras y empezamos a sentir la presión, empezamos a manifestar nuestras emociones y ¡pum! Sentimos un cansancio, nos duelen los hombros, nos duele la cabeza porque estábamos actuando y ya se acabó el escenario, entonces ya no hay adrenalina, por lo tanto, caemos en una situación de agotamiento tremendo. Así que en esta situación de la relación, esto de aceptarme a mí mismo es muy importante. Ahora, la aceptación de los demás. Tú sabes las reglas del espejo. Todo lo que te cae mal del otro es porque te cae mal de ti. Nada más imagínate, te cae mal aquella señora que porque como habla. Francamente, si haces un autoanálisis y ya estableciste la primera área del autoconocimiento, te vas a dar cuenta que a veces te choca cómo tú hablas. O te criticaron cuando tú hablabas y creciste con ese complejo de cómo hablas. Por lo tanto, el que te refleja aquello que está internamente dentro de ti, lo rechazas. Y esto sucede en muchas parroquias y en muchos ministerios, por los cuales los ministerios progresan, los ministerios se estancan o las parroquias se deshacen. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones hay un grupo, y yo lo he visto, grupos así de catequistas, por ejemplo, que es mi área donde yo trabajo. Hay un grupo de catequistas que un año estuvo excelente, todos se llevaron bien, todos se conocían, todos eran amigos, todos tenían una misión, etcétera. Pero de repente llegó un nuevo catequista, una nueva catequista que se formó o que se transfirió de otra parroquia y deshizo todo lo demás porque una persona no la aceptó, empezó a hacer rumores, empezó a hacerles malas caras, etcétera, y se destruyó todo porque no aceptan a esa persona. Ustedes ahorita van a tener muchos cambios en algunas parroquias. Si no aceptan al sacerdote, van a seguir viviendo en el pasado del sacerdote anterior y no van a querer aceptar al nuevo sacerdote porque el otro padrecito era mucho mejor. ¡Wow! Nosotros como líderes católicos no podemos ofrecer o darnos el lujo de tener esa situación. Nosotros, nuestra labor es aceptar a todas las personalidades y a todas las personas independientemente de quiénes sean. Lógicamente no nos van a humillar, pero por el otro lado, sí tenemos que amar a todos como son
y no como queremos que sean. Esta es la segunda parte de las relaciones humanas. Y la tercera, que los demás me acepten. Imagínate, yo creo que ustedes son bien aceptados en todo ámbito que ustedes se relacionan y se mueven. Así que esto no tienen por qué preocuparse. Yo soy el único que tengo que luchar para que me acepten en todas las parroquias, que me acepten en todos los grupos, que les gusten mis clases a todos los que participan, que saquen muy buenas evaluaciones, etcétera. Entonces yo tengo que trabajar. Pero más o menos ustedes no tienen este problema porque donde quiera que llegan, hasta fiesta se hace. Ustedes nada más llegan y brilla todo el medio ambiente. La parroquia cambia, el grupo cambia, la iglesia se ilumina porque ustedes llegaron ya que tienen una personalidad radiante. Yo no soy así. Yo tengo que ganarme mi puesto. Yo tengo que luchar por ser aceptado por los demás. Así que entonces, en este sentido, tenemos que ir trabajando en estas tres aceptaciones: el autoconocimiento, el conocimiento de los demás y el sentido de que los demás nos acepten tal y como somos. Fíjate que ahorita posiblemente tú no te das cuenta, pero en 3 o 4 años, alguno de ustedes puede llegar al liderazgo y a una posición parroquial. Y sales del mismo grupo de oración, sales del mismo grupo de Biblia, sales del mismo grupo de catequesis, y basta con que una persona que también aplicó para la posición no se la den para que tú veas que no te van a aceptar. Y te va a hacer la vida de cuadritos y va a ser lo más difícil de tu ministerio porque los demás no te van a aceptar porque ahora ya te crees mucho. Ay, ahora sí, ya es la barbera del padre. Uy, ya se la pasa en la capilla. Te dije que ahora sí era todo lo que quería, etcétera. ¿Por qué le dieron el puesto a esa persona cuando yo tantos años que me dediqué? No tienes las cualidades, pero yo tantos años que le dediqué y no me tomaron en cuenta. Entonces, esos elementos van a influir tanto en nuestro liderazgo como en las relaciones humanas. Interesante. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de las relaciones humanas? Me voy a ir velozmente porque son dos temas, como les digo, relaciones humanas y comunicación, y los dos son importantísimos. Así que de manera acelerada, después, ya que ustedes me pongan su nombre allí, creo que en la inscripción tengo su correo electrónico. Yo les paso toda esta información en un documento PDF para que ustedes lo tengan y lo vayan revisando adecuadamente, y también escuchen la grabación, ya que se les va a enviar el enlace de la grabación. Los objetivos de las relaciones humanas son varios, y el primero es que mediante nuestro propio conocimiento y el de los demás, mejoremos la convivencia con el prójimo. Y esto tenemos que comenzar en la casa. Todos sabemos que no podemos servir a una iglesia católica si no servimos a la iglesia doméstica o comenzamos con la iglesia doméstica. No podemos ser oscuridad de nuestra casa y candil de la calle. Que todos somos, ¿no? Y yo me apunto, ¿no? No crean que porque estoy dando la clase ya estoy experto y soy exento y yo no cometo errores. No, no, también fallo, y es mi esfuerzo de todos los días trabajar para mejorar mi convivencia con el prójimo. Y sobre todo con aquellos que a veces no me aceptan, es con los que yo tengo que luchar más para que mi convivencia sea amena y sea más apropiada. El segundo objetivo en este sentido es el de promover la eficacia y facilitar la comunicación interpersonal. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es construir puentes, no muros. Si dentro de mi liderazgo y mi participación en la parroquia, yo creo muros, barreras, y no facilito que las personas se comuniquen entre sí y dialoguen entre sí y se quieran entre sí, entonces soy un obstáculo dentro del ministerio. No soy líder porque no estoy promoviendo esa convivencia en la cual la comunicación va a fluir. ¿Por qué a veces no queremos ser puentes? ¿Cuál es la razón que no queremos ser puentes? No porque se rompan, sino porque no queremos ser pisados. El valor del puente está en la resistencia que tiene para cuántas personas pasen por encima de ella.
Y es decir, este elemento de las relaciones humanas, este objetivo, nos duele mucho porque a veces salimos pisados, salimos pisoteados, salimos lastimados. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de poner paz, de establecer comunicaciones y entonces todas las personas se me echan encima porque no, déjala que se vaya, nos cae regorda, ya, vete, ¿para qué nos comunicamos con ella? Entonces, en ese sentido, fallamos a este objetivo. La otra es lo que leemos en la primera de Corintios, en el sentido de que debemos de buscar la armonía individual y social, eliminando la causa de las fricciones. ¡Wow! Porque en Corintios, la primera de Corintios, en el capítulo primero leemos, vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y con un mismo propósito. Qué bonita es la parroquia, qué bonito es el ministerio que tiene claro estos principios. En armonía. ¿Cuál es la armonía? Por ahí anda Eduardo, creo. Entonces él sí lo entiende mucho porque es musicazo, tremendo. Entonces tiene que haber teclas blancas y tiene que haber teclas negras y tiene que haber silencios. Y la armonía es el compaginar cada uno de estas teclas con sus propios ritmos y sus propios tonos, con sus silencios adecuados para que todos entonces entren en esta armonía. Así que imagínate, Lupita, Tania, la hermana, hay otros que por allí son ya líderes pagados en la parroquia. Realmente ellos tienen que trabajar mucho en afinar los instrumentos de trabajo, es decir, a todas las personas que están sirviendo en la parroquia, tienen que estar afinados para tocar el mismo son. Yo no sé si han asistido a veces a una misa donde yo toco, pero mi guitarra a veces como que las cuerdas se aflojan y me regañan los encargados del coro porque me dicen, estás bien desafinado, afina esa guitarra. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy echando a perder toda el canto religioso. ¿Por qué? Porque no estoy en el mismo tono que todos mis compañeros. Y como se ven, yo siempre me pongo como ejemplo, yo no pongo ejemplos de los demás. ¿Por qué? Porque solamente yo me puedo controlar. Así que entonces nuestro liderazgo tiene que trabajar en esta situación de esto de eliminar las causas de las fricciones, no sé si lo podamos hacer. Yo le llamo más que eliminar, lo que tengo que hacer es limar esas asperezas para que sean menos ruscas y entonces podamos trabajar mucho mejor. ¿Cuántos de ustedes no les han lastimado algún día en su vida dentro de la parroquia? Se han ido a su casa llorando, desanimados, ya casi con ganas de aventar los guantes porque hubo asperezas y hubo muchas fricciones. Lógico, todos hemos pasado por eso. Más, nuestra labor es no correr, no huir, sino de ver de dónde vienen esas fricciones y entonces limarlas para que no se pasen a mayores y nosotros podamos entonces buscar esa armonía. La otra es aprender a ser un buen amigo. Y los buenos amigos son fieles. Los buenos amigos son leales. Los buenos amigos hacen de la relación con los demás un motivo de la expansión de mi yo. Y de esta forma contribuimos al crecimiento personal. A mí me encanta ir a las parroquias, es lo que más extrañé de este año, aunque los tenía por Zoom. Pero ese contacto personal, al yo a ir a Leywood, a Kent, a Santa Filomena, a Santo Tomás, a Monroe, estar en Tacoma, estar en Santa Teresa, estar en Cristo Rey, etcétera, me llenaba porque cada día me hacían mejores amigos, hacía más amigos. No amigos en profundidad, no nos conocíamos profundamente, pero era esa relación y contacto personal en el cual entre más me relacionaba con la comunidad, mucho más crecía yo como persona. Y entre más me escuchaban algunos, pues ojalá que yo les haya ayudado a crecer, les haya ayudado a entender mejor algunos conceptos y mejorar su ministerio o mejorar sus vidas personales y sus vidas como líderes. El otro objetivo es buscar en todo el momento el bienestar individual y proyectarlo al nivel del bien social. Y esto parece que contradice el Evangelio, ¿no?
Tú mejora a los demás y sirve a los demás, pero nos olvidamos que necesitamos alimentarnos a nosotros como en el avión. Si se descompensa el oxígeno, te piden que primero te pongas tú la máscara para ayudar a los demás. Porque mientras ayudas a los demás, tú te mueres y a veces no alcanzas a poner la máscara al otro y los dos se mueren. Entonces fue inútil el intento. Entonces, si ustedes ven los santos han sido grandes conocedores de sí mismos, que se han negado a sí mismos para poder servir a los demás. Por lo tanto, es muy importante que nosotros establezcamos pautas para nuestro propio bienestar. Hay que comer bien, hay que tratarnos bien, hay que hablarnos bien. ¿Cómo te hablas tú? Mensa, idiota, tonta, babosa, gorda, fea. Y nosotros, ay, tarugo, bueno para nada, flojo, idiota, híjole. Y nos estamos lastimando constantemente, por lo tanto nuestra autoestima no crece y no podemos ser amados por Dios porque nosotros no nos amamos. Nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, no son cuidados. Por lo tanto, entonces no podemos dar a los demás lo que nosotros no tenemos y las relaciones sufren por todo este sentido. El objetivo de las relaciones humanas es también aceptar las limitaciones humanas como algo natural y saber que está influido por las diferencias individuales. ¿Y qué riqueza en Estados Unidos? Muchos ven la diversidad cultural como una deficiencia, cuando en realidad es una riqueza enorme porque vivimos en la raza cósmica. Vivimos en aquello que José Vasconcelos soñaba, con una comunidad donde todas las razas podían intervenir, intercambiar, proceder y realmente llevarse bien. Por lo tanto, lo bueno de aquí es que tú como líder de las parroquias tienes que saber de antemano que toda persona que llega al ministerio va a tener limitaciones, va a tener muchos dones, más a veces las limitaciones como que sobrepasan aquellos valores. Qué bueno sería que todos nosotros nos llenáramos de valores y que no tuviéramos tantas limitaciones. Pero sin embargo, si somos honestos, vamos a reconocer que somos diferentes. Por lo tanto, aquí veo a Lupita y como le tengo tanta confianza, Lupita sabe que tiene que trabajar con 50, 100, 200 personalidades. Y no es que las 200 personalidades se ajusten a Lupita, porque Lupita es la encargada. Por lo tanto, si los 200 hacen lo que Lupita quiere, pues ya todo trabaja muy bien. Y así no es la realidad del ministerio. La realidad es que tengamos que aceptar a todos en sus diferencias, porque la mano no puede hacer lo que el ojo. La mano no puede ver. La nariz no puede oír. Los oídos no pueden comer. Aunque hay algunos que sí hablan hasta por las orejas, ¿no? Se dice en ese sentido, pero no es lo normal. Así que entonces nosotros tenemos que ver las diferencias de los demás y aceptarlo. ¿Por qué es importante el establecer y hablar de las relaciones humanas? Porque la esencia de la persona, la esencia del ministerio es trabajar y vivir en sociedad, vivir en grupo. Aquella parroquia que tiene un miembro, un líder, que es el que hace todo, el que quiere hacer todo, que es como Moisés cuando comenzó su liderazgo y él era encargado de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces se dio cuenta a través de su suegro que él debería necesitar de las otras personas para poder hacer un ministerio ecuménico y eclesial, es decir, a través de todos nosotros. Así que qué bonito es cuando los grupos de oración, híjole, se llevan requete bien, se hablan como hermanos. Ah, pero que no llegue el momento de las elecciones, porque entonces se olvida un poquito la hermandad. ¿Sí? Allí es donde aprieta el lazo o el nudo, etcétera, y entonces allí donde sale lo auténtico de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir como grupo y nuestros grupos deben de funcionar adecuadamente. La importancia es que también es el que nosotros disfrutemos de relaciones humanas armónicas. Si en tu parroquia, en tu ministerio,
en tu grupo, en el coro, en el grupo de oración, en los ministros de Eucaristía, ministros extraordinarios de la comunión, los lectores, etcétera. Hay disonancias, hay broncas, hay pleitos, hay envidias, hay malos entendidos. Inmediatamente los encargados tienen que recordarles que el requisito máximo es de llevar las relaciones armónicas. Y eso no quiere decir a veces que las relaciones armónicas tengan sus diferencias. Claro que sí, pero si se desafinan, se salen de tono, van a recordar que tienen que tocar el mismo son, el mismo canto. Por lo tanto, regresan a donde estaban. Si yo iba muy rápido, el encargado me tiene que decir, hey, bájale, bájale tantito, espérate, ponte al mismo tono, ponte en el mismo ritmo, llega donde está, pon la misma pisada. ¿Por qué? La misma nota, porque eso es lo que lleva la armonía. Y eso a veces no se da fácilmente. Qué labor tan grandiosa de todos nuestros líderes, porque si un día tú llegas a ser contratada por la parroquia o tomas una posición de supervisión o de, ¿cómo se llama?, administración, tu trabajo no va a ser saber hacer el trabajo. Tu labor va a ser saber manejar personas. Para eso te pagan como supervisor. Eso es lo que te causa los dolores de cabeza, ¿sí? El trabajo es lo más fácil. La descripción de lo que tienes que hacer, eso es sencillísimo. Pero el manejar a la persona que está haciendo el ministerio, eso es lo más difícil, más esa es una de las cosas más importantes dentro de las relaciones humanas. Así que como líder tienes que ser experto. Para tener una vida feliz, es requisito indispensable el gozar de relaciones humanas positivas. Qué feo es cuando tú vas a una parroquia y se siente la tensión, se siente la presión. Entras en un grupo y puras, como dijo el obispo la vez pasada, puras caras de paz, de cuaresma. Un dolor, unas caras agrias de limón, etcétera. Hay hasta enojo, hay hasta fuego en los ojos, etcétera. Qué feo es eso. Pero llegas a otra parroquia donde hay una relación humana bien positiva, todo el mundo se quiere, todo el mundo se aprecia, todo el mundo se abraza, bueno, cuando podíamos abrazarnos, etcétera. Nos daba gusto vernos, híjole, qué bonito se siente esa parroquia que ni te quieres ir, te quieres quedar mucho más. Entonces, tú como encargado tienes que ser responsable y tú no vas a ser responsable a los demás. Y esto sí quiero que les quede muy claro a ustedes como líderes. La única persona que vas a poder cambiar dentro de la parroquia eres tú. Solamente tú te puedes cambiar, no puedes cambiar a nadie más. Puedes influir en los demás para que cambien, pero ellos no van a cambiar porque tú lo quieres. Yo se los digo con mis 32 años de matrimonio. He tratado de cambiar a Alma y Alma me ha tratado de cambiar y ha sido un fracaso absoluto. Así que, ni modo, nos tenemos que aguantar como somos. Nos tenemos que aceptar con lo que tenemos. Nos tenemos que vivir en esa armonía a través de las diferencias. Así que eso es lo central de las relaciones humanas y las relaciones humanas positivas. Por eso, los factores para estas relaciones humanas vienen de las Sagradas Escrituras. Primero, en la cuestión de San Juan, ámense unos a otros como yo los he amado. Es el mandamiento más grande que Jesús nos ha dado. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y después, en Romanos, en el capítulo 13, vemos que la base principal de las relaciones humanas dentro de la Iglesia Católica o dentro de la Iglesia en sí es el respeto. Y el respeto es realmente aceptar a la otra persona y darle el lugar que la otra persona merece. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, tenemos la comprensión. En la comprensión es que yo comprendo, me prendo con los demás, aprendo con los demás. Tengo los mismos sentimientos que los demás. Comprendo de dónde viene la otra persona, por qué la otra persona está sufriendo. Y a veces, si no entiendo por qué la otra persona está actuando como está actuando, yo tengo que ser comprensivo y misericordioso y preguntarle a esa persona. Nada más que a veces nos creemos el sol, ¿eh?
Pensamos que porque la otra persona no nos saludó, somos tan importantes que es por nosotros, por lo que está de malas. Cuando en realidad se echó una bronca ahorita con su hijo allá en la casa, o con su patrón en su trabajo, o con un compañero de allí, o quizás se le metieron cuando venía a la parroquia y está enojado por eso, o no comió. Ah, pero yo soy tan importante que está enojado porque yo dice algo. Espérate tantito. No somos tan importantes en la vida de los demás, así que seamos más humildes y tenemos que realmente aceptar que los demás no están dependiendo de nosotros. Por eso yo tengo que ser comprensivo. La otra es la comparación que viene en Eclesiastés en el capítulo 4. Y esta cooperación es de cooperar con los demás en el mismo nivel que los demás lo hacen. No es posible que Lupita se mate con todo el trabajo que Mari Cázares, que no es Mari Cázares, pero Mari Cázares en su parroquia, se maten y hagan todo cuando los demás no ponen de su parte. Entonces, una parroquia sobresale cuando todos cooperan y todos le echan ganas. Yo sí se los digo, yo cada vez que voy a una parroquia, yo no me espero a que limpien mi lugar. Yo recojo mi plato, yo lo llevo. En algunas parroquias me chequean y no me dejan, pero en la mayoría sí me dejan. Entonces yo ando limpiando, yo ando recogiendo mesas porque yo tengo que cooperar al mismo nivel que todos los demás. Luego viene la cortesía. Este es otro de los elementos que yo creo que necesitamos y realmente a veces cuando estamos muy tensos, ahorita en tiempo de la pandemia, he visto que la cortesía, sobre todo cuando vas a un restaurante, cuando andas en la calle y hay gente, esta cortesía ya se está terminando, ¿eh? Ya no somos corteses, ya no somos amables, ya no somos educados, ya no pedimos por favor, somos muy agresivos, atacamos a la otra persona. Y entonces el tratar con esa cortesía lleva a muchos lugares dentro de nuestro ministerio. Si nosotros entonces trabajamos en ser cortés, imagínate lo que se puede lograr en todo lo que nosotros hacemos o realizamos dentro de la parroquia. Hasta el mismo sacerdote se sentiría privilegiado de llegar a un lugar donde toda la comunidad es cortés. Y la comunicación, esto es el preámbulo para nuestra siguiente clase. Pero lo podemos ver en Proverbios, en el capítulo 10, versículo 19, donde nos dicen que lo que tú hablas tiene un efecto tremendo en los demás y ya no se pueden regresar las palabras una vez que salen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque una vez salido, ya no regresa, ya no regresa. Y por más que digas, ¡ay! No, eso no era lo que yo trataba de decir. Ya lo dijiste, ya te amolaste, ya tuvo un impacto y no lo puedes regresar al menos que la otra persona te lo aviente de nuevo. Entonces, esto hablamos del ministerio, pero pónganlo ustedes en el trato de su hogar. Si ustedes practicaran estos valores de las relaciones o factores en las relaciones humanas, se respetaran unos a otros entre padres e hijos, entre esposos, entre familiares, etcétera, nos comprendiéramos dentro de nuestro hogar, cooperáramos todos y le echáramos ganas, fuéramos cortés unos con otros y nos tratáramos gentilmente, naturalmente, amablemente, etcétera, y nos comunicáramos aquello que deseamos, aquello que no deseamos, aquello que nos gusta, que no nos gusta, etcétera, y siempre estuviéramos en esos canales de comunicación. ¿Cómo sería tu hogar? ¿Cómo sería tu comunidad? ¿Cómo sería tu ministerio? ¿Cómo sería tu vida? ¿A poco no viviríamos más sanos? Hasta flaquitos nos pondríamos, ¿no? Porque pues entonces estaríamos tan saludables que no tendríamos todas estas cuestiones psicológicas que nos hacen mucho daño. Así que apunten entonces estos, porque ¿qué es lo que nos dice el llamado de Dios? A veces no sabemos si estamos destinados a ser un río caudaloso o si hemos de parecernos a la gota de rocío que envía Dios en el desierto a la planta desconocida. Pero lo más brillante o más humilde es nuestra obligación de decir que no estamos destinados a salvarnos solos. Por eso, en esta primera parte de relaciones humanas, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, mientras cambio la proyección y pasamos a la segunda parte, en un minutito escribe lo que te pide Dios hoy
que hagas distinto dentro de tus relaciones humanas para que al menos alguno de los valores que se te piden, tú lo practiques dentro de tu parroquia, de tu comunidad o de tu hogar, o inclusive dentro de tu misma persona, porque yo siempre digo, hay que comenzar con nosotros para poder dar lo que Dios nos pide. Entonces, ¿qué pide Dios de ti? Señor, ¿qué quieres que haga? Dale una respuesta en un minutito. Muy bien. Entonces, les recuerdo a aquellos que entraron un poquito tarde, que no escucharon las instrucciones, en el chat, por favor, escriban su nombre, su apellido, la ciudad y parroquia, la parroquia de donde pertenecen y la ciudad de donde son, sobre todo por si necesitan su diplomado como líderes. Si nada más vas a participar el día de hoy, no importa, porque puedes participar en las clases por separado, pero escribe tu nombre para que nosotros sepamos que estás entre nosotros. Y mucho, muy importante si pones el estado también, porque tenemos de 5 estados en esta ocasión. Excelente. Entonces, en la segunda parte tenemos 34 minutos. Ojalá que me alcance a dar todo el tema y si no, pues al menos voy a correr un poquito. Aquí viene la premisa con la que tenemos que partir dentro de la comunicación. Y ya desde aquí empieza lo difícil de la comunicación. ¿Qué es lo que dice? Que lo verdadero no es lo que digo yo, sino lo que entiende el otro. ¿Han escuchado estas palabras? No, pero es que eso no era lo que yo intenté decir. Pues no era lo que tú tratabas de decir, pero es lo que la otra persona percibió, entendió, y de allí, por más que intentes convencerla que no es exactamente lo que tú tratabas de decir, ya torció el puerco, digo, ya torció el rabo la puerca. ¿Por qué? Porque realmente dentro de la comunicación no importa qué es lo que diga yo. Y ya hay matrimonios como sufrimos por esta situación, puesto que realmente la otra persona va a escuchar o entender cosas que yo ni siquiera intentaba decir, pero es lo que entendió. Así que de tal modo tenemos que ser expertos dentro de la comunicación, porque la comunicación es todo aquello que se realiza de una manera activa. Es una acción y el efecto de transmitir unos conocimientos o información a otra persona. De tal modo que su raíz es latina, es comunicatio, que significa compartir, poner en común. Solamente se da la comunicación cuando intercambiamos. Y ustedes dicen, no, pero es que a veces ni dije nada. No, pero estás comunicando un montón de cosas con tus gestos, con tus movimientos, con tu proximidad, con tu postura, etcétera. Es decir, la comunicación se da de muchas maneras y siempre estás comunicando algo. La comunicación entonces va a ser un proceso dinámico, va a ser un proceso sistemático, debe ser ordenado. Tiene que estar lleno de símbolos y estos símbolos, dependiendo de la cultura, dependiendo de nuestra experiencia, dependiendo de nuestra región cultural, puede denotar una cosa o puede denotar otra, de acuerdo con lo que yo interpreto de ese símbolo. Y tiene consecuencias, es decir, siempre nuestra comunicación va a producir efectos, demasiados efectos. Puede tener efectos positivos, puede tener efectos neutrales, o puede tener efectos devastadores. Es por eso que nuestra comunicación siempre tiene que estar a lo más alto
dentro de nuestra formación dentro del ministerio. Asistan o aprendan tantas técnicas de comunicación como sea posible. Hay tanta información en el internet ahorita que el exceso de comunicación también nos puede hacer daño, pero pues nosotros podemos hacer eso. ¿Cuáles son las habilidades que intervienen en la comunicación? Primero que nada es la habla, aunque no es la fundamental, ¿eh? Nosotros pensamos que el comunicar siempre es hablar, el decir, el transmitir, y no es necesariamente solamente la palabra la que tiene que comenzar o dirigir la comunicación, puesto que antes de hablar están nuestros pensamientos. La comunicación empieza aquí. Yo pensé algo y entonces al pensarlo ya lo formulé una idea, un pensamiento y entonces lo expreso a los demás. Qué bonito sería que dejáramos de ser impulsivos porque habemos algunos que decimos y luego pensamos lo que dije. Sí, mi esposa siempre me regaña porque dice, ten cuidado con lo que dices. Ah, pues no lo pensé, de veras, perdón. Entonces tengo que tomar un espacio, poner mi pensamiento en orden y entonces ofrecer aquello que quiero comunicar de una manera adecuada. Porque al nosotros ofrecer un pensamiento, ya se está realizando un sentimiento y se están desarrollando esos sentimientos. Si mi pensamiento es negativo hacia ti y te tengo mucho coraje porque supuestamente yo entendí que tú me lastimaste en la mañana por lo que me dijiste, eso fue lo que yo escuché, que me ofendiste, me dijiste pelón, cuando realmente te estabas refiriendo a que el perro estaba medio pelón porque lo mordieron. Entonces yo escuché pelón, como yo estaba en ese momento con un sentimiento de baja autoestima, sentía que yo quería que me acompañaran, entonces entendí pelón, me lastimaste, te fuiste al trabajo y te guardé remordimiento. Fíjate cómo está la comunicación, ¿eh? ¿Qué efecto va a tener cuando tú llegues? Porque todo el día ya me eché a perder el día por algo que mal entendí, ni siquiera la otra persona realmente trataba de decirme eso. Así que por eso, ¿qué es lo que pasó? Que no escuché bien. Filtré el mensaje. Yo lo puse y lo entendí de acuerdo con eso. Y también en muchas ocasiones la comunicación no se da porque no estamos prestos ni estamos presentes. Ustedes le han dicho a alguien, es que no estás, escúchame, ponme atención. ¿Han hecho eso? ¿Y por qué dicen todos que sí? Espérense, yo pensaba que nada más me pasaba a mí, pero parece que les pasa a todos. Entonces, cuando tú dices ponme atención, es que la persona no está presta ni está presente, está en otro lado, ¿sí? Este domingo que estaba jugando el Cruz Azul, todos los cruzazulinos nos ignoraron completamente. No existíamos en esas 2 horas y más cuando nos empataron. Peor todavía. No, hombre, si estaba la esposa ahí, viejito, ¿quieres mira, un taquito? Quítate, ahorita no, que quién sabe qué tanto. No estaba presto, no estaba presente en la comunicación, solamente estaba metido en el juego. Así que imagínate todo lo que estaba pasando con sus pensamientos, sentimientos, etcétera. Y hay algo muy importante que en Estados Unidos y dentro de la iglesia está faltando, pero que nosotros debemos de rescatar y rescatar de una manera limpia y pura. Y es el contacto. Nuestros sacerdotes, debido a las acusaciones y debido a los actos que han cometido contra niños, no en esta arquidiócesis, pero en algunas arquidiócesis y que ya posiblemente haya algunos casos presentes o actuales. Gracias a Dios creo que en nuestra región no ha habido muchos, pero el sacerdote ha dejado de tener contacto con sus feligreses por el temor a ser acusado o ser malinterpretado. Y el sacerdote dentro de su comunicación le falta lo humano, porque el sacerdote se ha convertido quizás en un ministro, en un pastor, pero no en un compañero o en un acompañante. Entonces tenemos nosotros que reeducar a nuestro clero para que nuevamente ofrezca esos cariños, que ofrezca de nuevo esas caricias que son tan naturales y tan necesarias para esa comunicación espiritual que debe de haber.
Entonces va a haber mucho trabajo porque el sacerdote tiene que recobrar su autoridad. Pero por eso nos vamos con la hermana Carmen, por eso estamos con la hermana Neida, con la hermana Anabel, porque necesitamos una mamá que nos apapache. Y con ellas, ay hermana, que no sé qué tanto, y se convierten entonces en las mamás de los pollitos y nos consuelan a todos por todos lados. Pero en muchas ocasiones el ministro hombre también sufre de esto porque puede ser acusado. Y muchas veces hay que tener mucho cuidado con ese contacto dentro de la comunicación porque se puede malinterpretar y o puede sustituir ciertas necesidades que tenemos. Entonces, que nuestro contacto sea tan puro y limpio que realmente edifique y levante en vez de inquietar o de ofender. Entonces, en este sentido de la comunicación, tenemos que empezar a incluir todos estos elementos, de que nuestros pensamientos sean puros, que nuestra escucha sea atenta, que nuestras palabras sean edificadoras, que estemos presentes dentro de lo que queremos comunicar y cuando la persona se quiera comunicar, que veamos, honestamente que veamos y que no inventamos ver cosas que no existen, que nuestros sentimientos entonces sean de cariño, que sean de amor, que sean de compasión, que sean de ternura. Y que nuestro contacto también sea limpio y que sea puro, porque eso es lo que nosotros queremos manifestar. ¿Y cuáles son los pasos de la comunicación? Bueno, comienza con una idea. Esta idea tiene una traducción dentro de mí, luego la transmito a través de diferentes formas. Hay una recepción de la persona que está escuchando mi mensaje, la que está escuchando esta clase. Hay una traducción de parte del receptor que traduce lo que yo estaba tratando de decir y ella entonces lo está traduciendo de una manera y hay una acción, una utilización. Así que en los emails, en los textos, en los mensajes que mandamos, puede haber demasiadas cosas que pueden interferir y distorsionar la comunicación. Por eso, desarrollar nuestras habilidades en este campo nos permitirá integrarnos mejor. Si somos buenos comunicadores dentro de las parroquias, nos vamos a integrar. Vamos a trabajar con mayor eficacia porque podemos expresar claramente nuestras ideas, los objetivos que queremos hacer, las acciones que se deben realizar, cómo se deben realizar y entonces la eficacia se da. Luego incrementamos nuestras posibilidades de éxito en nuestras actividades, puesto que todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer. Mejoramos nuestras relaciones y ayudamos a otros, puesto que al comunicar precisamente aquello que nosotros queremos transmitir, se mejoran nuestras relaciones. No hay malos entendidos, saben lo que nosotros queremos. Por eso, desde la época de Aristóteles, siglos y siglos antes de Cristo, siempre hay tres elementos dentro de la comunicación: el emisor, el mensaje y el receptor. Por eso ahora, a ver, voy a poner este video. Si en caso ustedes no escuchan, alguien me puede hacer una señal que no se escucha o que no ve en el video, porque a veces esto tiene complicaciones, pero espero que trabaje y ponemos atención al video. Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. En este video explicaremos acerca del proceso de comunicación, cuáles son los elementos y sus etapas. ¿Alguna vez te has preguntado al comunicarte con otra persona, ya sea hablando, quizás de forma escrita o cuando hayas escuchado el sonido de la sirena de una ambulancia, qué elementos intervienen en el proceso de comunicación? ¿A qué se denomina etapas en el proceso de comunicación? En este video te explicaremos cuáles son los elementos y etapas en el proceso de comunicación. El proceso de comunicación se refiere a la transmisión de información o mensaje de un emisor a un receptor a través de un canal. Por lo tanto, el proceso de comunicación viene a ser los pasos que se deben tomar para lograr una comunicación exitosa. Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son el emisor. El emisor o comunicador es la persona o entidad que envía el mensaje y desde ya ha conceptualizado una idea con la intención de transmitirla a los demás. El emisor la codifica de tal manera que el receptor puede entenderla. El mensaje. El mensaje es el corazón de la comunicación. Es la información
o el contenido que el emisor quiere transmitir al receptor por medio de las palabras, escritura, además de los signos, imágenes o símbolos, dependiendo de la situación y la naturaleza e importancia de la información que se desea enviar. El canal es todo medio que se emplea para transmitir el mensaje al receptor. El mensaje puede transmitirse a través de un documento escrito, un computador, teléfono, celular, aplicaciones o televisores. El código es el sistema de señales, signos o lengua que se usan para transmitir un mensaje. Ejemplo, el inglés, el castellano, el código Morse, el sistema Braille, las señales de tránsito, entre otros. Por ejemplo, en este video el código es la lengua española. Receptor es la persona o grupo para quien se destina el mensaje. Puede ser un oyente, un lector o espectadores. El grado en que el receptor decodifica el mensaje depende de su conocimiento del tema, de su experiencia, confianza y relación con el emisor. Decodificar significa interpretar lo que el emisor está transmitiendo, es decir, conocer el significado de cada una de las palabras, signos o gestos que el emisor le está enviando. Retroalimentación es la respuesta que el receptor envía al emisor para hacerle saber si recibió o no el mensaje, o cómo la recibió, y pueden ser palabras, gestos o ademanes. Ahora que ya tenemos los elementos, veremos las etapas del proceso de comunicación que comienza con el desarrollo de la idea por parte del emisor. En esta primera etapa, el comunicador desarrolla o conceptualiza una idea a transmitir. También se conoce como etapa de planificación, ya que en esta fase el emisor planifica el tema de la comunicación. La codificación. Codificar significa convertir o traducir una idea a una forma perceptible que pueda comunicarse a los demás en un medio apropiado que puede ser verbal o no verbal. El emisor empieza con el proceso de codificación, donde utiliza ciertas palabras o técnicas no verbales, como gestos corporales, signos, símbolos, etc., para convertir la información a un mensaje. La codificación es un paso importante en el proceso de comunicación, ya que una codificación incorrecta e inapropiada puede tergiversar la verdadera intención del mensaje. Desarrollo del mensaje. Después de codificar, el emisor genera el mensaje que podrá transmitir al receptor. El mensaje puede enviarse en forma oral, escrito, simbólico o no verbal. Selección del canal o medio. Una vez que el emisor ha codificado su idea en un mensaje, el siguiente paso es seleccionar el canal o medio adecuado a través del cual desea transmitir su mensaje al receptor. Algunos de los canales de comunicación más utilizados son la palabra hablada, la palabra escrita, dibujos, periódico, radio, celular, etc. Transmisión del mensaje. En este paso, el emisor transmite realmente el mensaje a través del medio elegido. En el ciclo de la comunicación, la tarea del emisor finaliza con la transmisión del mensaje. Recepción del mensaje por el receptor. Esta etapa simplemente implica la recepción del mensaje del emisor por parte del receptor. El mensaje se puede recibir en forma de escucharlo, verlo, sentirlo, etc. Decodificación. El receptor, después de recibir el mensaje, lo interpreta, lo convierte en pensamientos e intenta analizarlo y entenderlo de la mejor manera posible. La decodificación se refiere a interpretar o convertir el mensaje enviado a un lenguaje claro, o simplemente significa comprender el mensaje. Para ello, lo procesa mentalmente para poder entenderlo. Si no lo puede decodificar, el mensaje entonces falla. Por ejemplo, enviar un mensaje en un idioma extranjero que el receptor no entienda probablemente dará como resultado un error de codificación. Ejemplo: María le pide a José una manzana. Emisor: María. Receptor: José. Mensaje: quiere una manzana. Canal:
voz, el aire y el oído. Código, lengua española. Vas manejando tu automóvil y escuchas el sonido de la sirena de la ambulancia. Emisor, la ambulancia. Receptor, tú que vas manejando el automóvil. Mensaje, debes ceder el paso. Canal, el aire, oído. Código, el sonido de la sirena. No te olvides de suscribirte en mi canal, activar la campanita. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, ya Hola vimos los amiguitos, procesos que vienen siendo dentro de la comunicación. Y, por ejemplo, tengo a Tania y Juvenal. Yo no sé si ya se habían puesto a pensar todo lo que tienen que hacer para transmitirse un mensaje entre ustedes. De tal modo que entonces el que emite tiene que codificar para que el otro descodifique y traduzca el mensaje. Pero yo creo que Tania tiene tan buena comunicación que Juvenal entiende toditito lo que le dice Tania, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Tania tiene muchos zapatos y ya están saliendo y tiene zapatos arriba, abajo, en medio, en un cuarto, en otro cuarto, entonces ya están saliendo para la parroquia porque ya se llega la hora de la misa y le dice a Juvenal, Juvenal, por favor, viejo, como cariño, tráeme mis zapatos. Ok, fíjate, el zapato. ¿Cuál zapato? Tiene 80 pares. ¿Cuáles zapatos? Los negros. Ah, caray, tiene 35 negros. ¿Dónde está? En el cuarto. ¿Cuál de los 3 cuartos? Yo primero voy a mi cuarto, que es el que tengo más confianza. Y entonces empieza a desesperar. ¿Qué? ¿Tú no encuentras nada? ¿Que quién sabe qué tanto? Y va y no estaba en el cuarto, estaba en el armario. Los saca del armario y se los pone y son blancos. Pásame. Esto no sucede en los matrimonios en Yakima, en Otelo, en New Jersey, etcétera. Entonces, nada más pasa en Seattle, nos pasa a nosotros, que tenemos mucha confianza. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la transmisión entre los dos canales puede ser interferido de muchas maneras que no llega concretamente. Por lo tanto, entonces es muy importante trabajar en estos elementos. Para nosotros los líderes, entre más claro podamos ofrecer el mensaje, mucho mejor. Digamos, inclusive para este programa de diplomado, no nos dimos cuenta que estábamos hablando de 5 estados que componen nuestra región. Por lo tanto, Alaska tiene 3 horas menos, Idaho tiene 1 hora de más y Montana tiene 2. Así que, pobres de Idaho, para la primera clase no pudieron entrar porque ellos entraron temprano y no había nadie en la plataforma que los aceptara. Entonces, no, ya nos dimos cuenta, ya corregimos ese error, ahora sí ya ponemos que esto es tiempo del Pacífico para que las otras áreas se den cuenta a qué horas comenzamos. Pero fallamos en nuestra comunicación debido a que asumimos que la mayoría de las personas iban a ser solamente en nuestro mismo horario. Entonces, así de sencillo suceden tantas cosas. Dubis jamás tiene problemas de comunicación con nadie, porque pues ella es muy efectiva con la comunicación y sus catequistas entienden precisamente todos los mensajes que ella le da, ¿verdad? Entonces, nadie comete un error. Si ella dice va a haber comuniones en este día y confesiones en este otro día a tales horas y le toca a estas familias, esas familias son las que llegan a la parroquia. No necesariamente. Llegaron otras porque hubo una transmisión y como yo tengo mi compadrito que es mi preferido, pues yo le di chance a ese día, aunque Dubis no me dijo que ese día le tocaba a esa familia. Y entonces se eslabona toda esta situación. La hermana Carmen, muy importante porque las monjitas, ellas sí son muy buenas para la comunicación, entonces ella jamás tiene ningún problema de transmitir el mensaje a otros, sobre todo a la comunidad americana. Su inglés es proficiente, se los comunica, se lo sabe de todas, y cuando el padre le dice algo en inglés, la hermana dijo, ¿what? ¿Se entiende? Entonces, dentro de la codificación y la descodificación
decodificación, vienen muchas barreras que pueden causarnos demasiado daño y tenemos nosotros que empezar a purificar nuestra labor de cómo comunicarnos. Por eso vamos a hablar en estos últimos minutos, ¿a qué hora son? 7:50. Ojalá que en 5 minutos les pueda hablar de la comunicación en institución. La mayoría de los problemas en las parroquias o en las instituciones se debe a chismes, a rumores, a problemas interpersonales entre los servidores, a la falta de claridad en lo que se debe conocer y hacer, en la información confusa o en la mucha información que se da en las parroquias, o simple y sencillamente en la falta de proyección de objetivos o en la falta de entendimiento y claridad de esos objetivos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer es ver que para poder dar un mensaje necesitamos dos componentes, el transferir el mensaje y que toda la parroquia comprenda el mensaje. Así que si el micrófono falló durante los avisos y es el método que nosotros, el canal que nosotros utilizamos para dar los mensajes y no se comunicó bien, pues lógicamente nadie va a entrar. Entonces, ahorita, por ejemplo, mi esposa que avisó que no iban a haber registraciones más para las misas de entre semana, pues muchas personas no escucharon el mensaje y ahorita la están bombardeando que por qué no está la lista para registrarse, porque no sabían que ya no iba a haber registraciones. Entonces, se debió haber establecido no solamente un canal, sino muchos canales para poder ejercer eso. La comunicación ideal es cuando el emisor da un mensaje y el receptor escuchó exactamente lo que el emisor trató de decir. Esto es la comunicación ideal. Es cuando la parroquia funciona en todo su apogeo y todo marcha como así, mira, como un patito que va nadando en el mar, pero por dentro está pataleando un montón, pero está muy suavemente, está trabajando todo. Así que por eso es bien importante que nosotros tengamos estos elementos bien desarrollados. Luego, hay funciones de la comunicación. Los líderes tienen que tener la función de comunicar porque tienen que controlar, no que tengan que controlar a las personas, pero tienen que tener control sobre las actividades. Por eso se deben ejercer y manifestar o comunicar las normas, los lineamientos, los estándares que se necesitan. Hay también mensajes de motivación, que son las metas, los objetivos y los retos. Líderes que no planifican su año, lógicamente no motivan a sus grupos porque son nada más lo mismo, lo mismo, lo mismo y no crece el ministerio, no se desarrolla el ministerio. Está la emoción, es decir, mi estado de ánimo. Si yo no he comido, mi manifestación y mi carácter, mi temperamento cambia totalmente. Y la información es otra manera que se da la comunicación en las instituciones, ya que incluye todo lo necesario para compartir en cómo funciona y lo que se espera de sus miembros. Así que estos son los canales que nosotros tenemos que trabajar. Esto se da de manera formal, que ya son establecidos, pero la comunicación se da más bien de manera informal porque los miembros y los ministros van creando sus propios canales de comunicación. De tal modo que los métodos de comunicación es aquello que se da oralmente, ya que esto va a rescatar la espontaneidad y el contacto auténtico de las personas. ¿Se han fijado que ahorita el Zoom, tanto como el email, como el texto, como el WhatsApp, como el Messenger, como que quita la espontaneidad de las personas si somos muy artificiales? La comunicación es artificial, aunque a veces ponemos chistecitos, no causa el mismo impacto de la espontaneidad cuando estamos en persona. Por lo tanto, tenemos que ver cómo trabajamos esta situación. El método escrito es más formal. Y esto sí se los recomiendo a todos aquellos que supervisan personas dentro de la parroquia, puesto que esto documenta y mantiene un récord de mi comunicación con mi supervisor, de mi comunicación con los que yo estoy encargado, y se mantiene entonces un archivo, una historia de aquello que ya se hizo para no perder tiempo, tratando de realizar aquello que ya se resolvió, pero que no se escribió. Por lo tanto, es
muy importante guardar récord de todo esto. Y por último, el método paralingüístico que se da de una manera no verbal a través de los gestos, a veces en el tono de voz, a veces con la postura corporal y también la distancia que tenemos entre las personas. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero dentro de las parroquias, estas manifestaciones paralingüísticas son muy notables. Hay ocasiones en que tú llegas, la otra persona está muy molesta, te da ¿cómo se llama? El tratamiento del hombro, te da el frío, se voltea y ya te diste cuenta que no te tienes que acercar. En otras ocasiones, con aquella persona te comunicabas bastante tiempo y le podías platicar. En esta ocasión, le dijiste, oye, ¿cómo estás? Bien, ya supiste que tenías que correr y huir porque no es hora de comunicarse, ya que la manera en que se está, pues no se está dando. Para los líderes, es bien importante ver cómo está la comunicación descendente. Es decir, cómo la persona que está arriba de la parroquia, la encargada de la parroquia o el párroco, está transmitiendo la comunicación a su staff, a los miembros de la parroquia que están pagados, y cómo esta información se pasa a todos los parroquianos, porque en ocasiones la información se queda arriba, nunca pasa, a veces pasa en medio, pero jamás llega a los parroquianos, y entonces hay un desastre dentro de todo esto y hay mucho resentimiento porque no hay claridad en lo que la parroquia quiere o cómo lo quiere. Hay sacerdotes párrocos que son muy buenos comunicadores y siempre están en comunicación con los que están responsables de los ministerios, y ellos son encargados de transmitir la información a los parroquianos. Pero hay otras ocasiones en que el líder quiere, o el párroco quiere controlar toda la información, solamente se los da a los empleados, pero no quiere que transmita nada ni que comunique y que todo se quede en la parroquia. Bueno, entonces imagínense cómo funciona una parroquia donde no se conoce cuáles son los lineamientos o las reglas. Y luego lo ascendente, cómo trabaja la voz de la parroquia, de los miembros de la parroquia, de los miembros de los grupos, de los miembros del coro, de los miembros del grupo de oración, de los ministerios, cómo trabaja para llevarse los empleados, para que los empleados se los lleven a la persona encargada. Es decir, muchos de los que son no, ya un poco más voluntarios, pero que tienen injerencia dentro de la parroquia, a veces no tienen el canal de comunicar ese mensaje al párroco o al coordinador parroquial, de tal modo que la voz de la comunidad jamás llega hacia arriba. Y eso también interfiere dentro del éxito pastoral. Por eso, la comunicación que nosotros debemos de trabajar y tratar de buscar, las otras dos son necesarias y nunca van a desaparecer. Hay que mejorarlas, hay que evaluarlas para que funcionen de una manera más adecuada, pero la que queremos nosotros es la horizontal, que es la comunicación sin jerarquías. Eso es lo importante, donde todos somos iguales, pero sí se respeta a alguien que esté encargado para que no sea un desorden y después no se realice. Los rumores, fíjate lo que dice aquí, porque yo lo voy a utilizar de manera positiva. Para todos los que somos profesionales de las parroquias, que ya estamos contratados por las parroquias o que tenemos unas posiciones administrativas, no paren los rumores mientras no se hagan chismes, porque los rumores son el método más adecuado para darnos cuenta cómo nuestro liderazgo está teniendo impacto en la parroquia. Por lo tanto, si hay rumores de cómo yo trabajo, hay rumores como yo manejo mi ministerio, hay rumores como yo manejo a mi grupo, hay rumores de cómo trabaja la parroquia, hay rumores de cómo trabaja el sacerdote, de lo que se piensa del sacerdote, esto yo lo tengo que utilizar y no prohibirlo, al menos de que se convierta en chisme y entonces empiece a destruir la vida de los demás. Por eso, cuando se escucha un rumor, ya supiste que el padre Carlos se va a ir para Kent antes de que fuera el anuncio oficial. Entonces allí los de Holy Family, perdón, los de Bellevue, Santa Luisa de Bellevue, ¿qué es lo que tenían que decir? Espérense, no ha habido un anuncio oficial del arzobispo. Vamos a preguntar si en realidad esto es cierto,
¿Por qué? Porque entonces nos preparamos para la despedida y los demás para la bienvenida, ¿verdad? Entonces es muy importante establecer esos oídos para escuchar los rumores. Y fíjate, es muy bueno porque todos los líderes, siempre ustedes tienen achichincles muy apegados a ustedes, que les llegan los rumores inmediatamente, y ahí es donde ustedes tienen que intervenir e inmediatamente traer la información correcta a la comunidad para que entonces ya se evite llegar a otros lugares. Entonces, desafortunadamente, las barreras de las comunicaciones son muchas. Aquí se las voy a poner solamente para que las vean, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, al menos que ustedes se quieran quedar otro ratito e ir hacia las barreras, pero son bastantes, y luego la conclusión. Quizás en 15 minutos más terminaría. ¿Me aguantan otros 15 minutos? Sí, si ustedes gustan irse a descansar, sobre todo los de North Carolina, pero si se aguantan 15 minutos, le seguimos. Bien, entonces, las barreras son las físicas, y primero es la distancia y también el medio ambiente. Están las semánticas, que vienen en el contexto y la interpretación en la cultura. Y fíjense que hay muchos malos entendidos por el idioma inglés, el idioma filipino, el tagalo, o también el idioma vietnamita. De tal modo que entonces, a veces nuestro propio español, si tenemos miembros de otras comunidades, la comunicación se hace muy difícil. Yo he tenido choques con hondureños, he tenido choques con salvadoreños. ¿Se acuerdan? A ver si hay guatemaltecos el día de hoy. Perdónenme el ejemplo, se los pido, se los suplico, pero en México hay un dicho muy popular que dice: sale uno de Guatemala para entrar, cuidado, porque ofendemos a nuestros hermanos guatemaltecos. Así que a mí me han puesto mucho en mi lugar que, oiga usted, si no ofenda a mi país. Nosotros no somos Guatepeor, nosotros somos de Guatemala y no está mala. Así que entonces tiene uno que tener mucho cuidado con lo que se dice. Tenemos paraguayos que entienden una palabra que nosotros decimos los mexicanos y significa totalmente lo contrario. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado porque esto rompe lo semántico, ¿ok? Están lo fisiológico, cuando hay limitaciones o deficiencias sensoriales. Yo no me daba cuenta, pero hay muchos miembros de nuestras comunidades que a veces no escuchan bien, ¿eh? No escuchan bien, o escuchan bien de un lado, pero no del otro. Y claro, les da pena decir que tienen esa deficiencia, pero no te escuchan concretamente, y entonces la comunicación se da a la mitad. Por lo tanto, es una barrera porque no se establece. Si son sorditos o tienen fallas en el oído derecho y tú siempre estás hablando y tu posición en tus clases es del lado derecho, tu comunicación no va a estar. Pero si le hablas del lado izquierdo, la comunicación va a ser fantástica. Mas tú no sabías que está con eso. Hay personas que gritan porque ellos no escuchan bien. Y entonces tú estás pensando que te están gritando a ti, que están muy enojadas contigo, cuando en realidad es que están gritando porque como ella no oye, piensa que nadie oye. Se asegura que tú escuches, pero como tú lo interpretas es de una manera distinta. Entonces, lo fisiológico puede influir demasiado dentro de nuestra relación. Lo psicológico está dentro de las emociones o de los prejuicios, es decir, la experiencia que yo tengo de ti. ¿Sí te fijas? Cuando ustedes me conocieron por primera vez, se crearon una imagen mía. Y no fue hasta que yo empecé a dialogar con ustedes, a interactuar con ustedes, que esa imagen se quitó. Pero si ustedes se quedaron con la imagen, no, ese pelón, ¿qué me va a decir? Ese qué me va a enseñar. Y se quedaron con esa imagen psicológica, por más sabio que yo sea, por muchos títulos que yo dé, por mucho que les guste mis clases a todo mundo, a ti no te va a gustar por la imagen psicológica, el prejuicio que tú ya tienes de mí, ¿sí? O digamos, en Portland me sucedió mucho en los cursos de las comunidades evangelizadoras. ¿Por qué?
porque a veces yo confrontaba a las personas cuando teníamos los cursos intensos, cuando estaban en el pleno conocimiento de sí mismos, pues los confrontaba con sus propios demonios, con sus propias fallas, con sus propios problemas, y entonces no les gustaba, de tal modo que cuando yo regresaba a otra clase, ya la participación era totalmente distinta y yo no sabía por qué había cambiado esa relación, pero es lo psicológico, es decir, las emociones que se desarrollan en nuestros intercambios. De tal modo que yo no voy a ser perfecto en mi relación. No todo el tiempo te voy a caer bien. No todo el tiempo voy a estar alegre. No todo el tiempo voy a estar en este mismo estado de ánimo. Ni tú tampoco. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para aceptarnos y respetarnos dentro de esas emociones. Y viene aquellas barreras administrativas por la falta de planeación, por los procesos ineficientes, por el temor o la desconfianza. Esto es a nivel institucional, esto es lo que sucede demasiado en la falta de comunicación. Muy importante, y yo se los he dicho mucho, en el sentido de que si quiero crear o pertenecer al liderazgo, tengo que empezar a hablar inglés. No va a haber de otra, porque si no, no vas a entender los libros, no vas a entender los funcionamientos administrativos, no vas a poder correr la parroquia, no te vas a poder relacionar con todos aquellos que llevan las finanzas, no vas a poder hacer las cosas, no vas a poder arreglar las deficiencias que existen, no te vas a poder comunicar con el concilio. Entonces, tú me vas a decir, no, pero yo no lo necesito. Sí lo necesitas. Date cuenta que lo vas a necesitar, sobre todo si eres padre de familia, cómo te va a ayudar totalmente el comunicarte en inglés, porque tus hijos de aquí en adelante van a hablar más inglés que español. Y entre más proficiente tú seas en este idioma, aunque no lo hables, entiéndelo. Y yo te voy a apostar que lo entiendes más de lo que tú lo crees. Porque eso sí, oyes una canción y hasta la cantas en inglés, no sabes qué dice, pero la estás cantando. Por lo tanto, sí tienes la capacidad, no te sientas inadecuado en ese sentido. Y el otro, el idioma profesional. Estudia y lee. Infórmate, porque es bien importante en este sentido de que entre más avanzamos en el liderazgo en las parroquias, mucho mejor preparados debemos de estar. Y yo les agradezco mucho a todos ustedes que siguen mis cursos, porque el obispo Elizondo me dice que todos mis diplomas deben de ser de color rojo por la sangre derramada de tantas horas que ustedes dedican a nuestros cursos. Pero bueno, nosotros estamos encargados de educarlos y queremos que se lleven muy buena información. Otras barreras de la comunicación es la filtración, es decir, cuando manipulamos de lo que se dice. Es decir, se nos dio el mensaje y nosotros lo manipulamos, lo manejamos de acuerdo a nuestras conveniencias. Entonces, el filtrar la comunicación de acuerdo con lo que a nosotros nos conviene es muy peligroso dentro de los ministerios y dentro de las parroquias. Se destruyen demasiados ministerios y demasiados programas debido a que nosotros filtramos esa información y la manipulamos. Lo que sí te quiero decir es que si te encuentras a miembros de tus grupos y ministerios que manipulan la información, ten mucho cuidado, porque si están manipulando la información de los demás, todo lo que tú les digas, la van a manipular y van a hacer lo mismo contigo. Así que mucho cuidado con eso. La percepción selectiva, cuando solo escucho lo que me llama la atención, ¿sí? Entonces, los hombres somos muy buenos para esto. Solamente escuchamos aquello que nos interesa y no ponemos atención porque nos separamos inmediatamente, nos vamos o nos distraemos porque solamente lo que me interesa, ya me dijiste lo que me interesa y la mujer sigue hablando y hablando y hablando y hablando. La media hora que habló yo solamente le puse atención 1 minuto porque era lo que me interesaba y ya lo demás quedó fuera. Entonces, hombres, seamos muy técnicos en el sentido de poner atención a todo el mensaje, porque si no le ponemos atención a todo el mensaje, la mujer va a empezar de nuevo para que llegue efectivamente y nos va a ir peor porque ahora tenemos que aceptar doblemente la misma información. En las parroquias, por favor, que sus boletines no tengan más de 50,000 palabras porque las personas solamente tienen 5 sentidos.
Sean breves, sean sencillos en los mensajes, sean claros, digan el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, quién y por qué. Y solamente eso. Porque a veces hay unos anuncios que están tan largos que nadie lo comprendió. Y al final fue mala información, se rompió la información porque el objetivo no se logró. Tenía muchos estímulos. Las emociones. Entiendo de la misma forma en que me siento. Entonces, si tengo sueño hoy, no entendí nada o no puse atención a la clase. Si estaba preocupada, pues entonces me preocupé y me perdí la mayoría de la clase porque estaba preocupada porque mañana no sé si voy a poder pagar la luz o no tengo dinero, etcétera. Entonces, que tus emociones no te controlen, sino que tú pongas en balance tus emociones y trabajes en esa inteligencia emocional. En el lenguaje, no basta con decir, hay que decir bien. Entonces, tenemos que trabajar en ser buenos comunicadores.